En esta presentación que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el resultado de una investigación aplicada que trabajamos junto a un equipo en trabajo social y junto bueno, mientras yo también me desempeñaba tanto como investigador en trabajo social, además de ser académico acá en el Departamento de Ciencia Política, y trata de mezclar algunas de las discusiones que hemos venido desarrollando desde perspectivas disciplinarias distintas, tratando de generar un poco de esta interdisciplinariedad de la que a veces tanto hablamos, pero que tanto nos cuesta concretar. Y en esta presentación, que he denominado Desafíos para la participación política entre jóvenes y nuevas oportunidades, quería discutir a propósito de participación política entre jóvenes con el foco em, un poco en entender patrones de comportamiento político a partir de las discusiones teóricas más grandes y también trayendo algo que entiendo que es parte de las líneas de investigación que el departamento está desarrollando y que por tanto podía ser de importante interés para la comunidad académica. Y la provocación inicial con la que yo que quería traer acá era parte de la discusión que hemos ido sosteniendo en la ciencia política, donde encontramos ciertos fenómenos que parecen ser relativamente contradictorios cuando los analizamos de manera distinta. Eh, en los últimos años hemos discutido episodios de alta movilización y participación en las calles a partir de distintos casos. En el caso, uno que para mí es emblemático a partir de mi propia experiencia personal y también por las discusiones disciplinarias que he podido sostener de él, el caso del movimiento estudiantil chileno, que tuvo puntos altos de participación y movilización y de protesta en el año 2006 con el movimiento secundario, el año 2011 con el movimiento universitario, pero que congregó a miles y incluso millones de personas en las calles, no siendo el único, sino que también una fuente también reflejando también una movilización histórica de los movimientos estudiantiles a lo largo de América Latina. También hemos visto participación de jóvenes, en especial de mujeres jóvenes, en movilizaciones feministas. eh, en México, Chile, Argentina, quizás como íconos de estos escenarios, episodios de movilización eh, en la región, pero también lo hemos visto en otras partes del mundo donde jóvenes han cobrado una participación bastante relevante y han liderado procesos políticos importantes. Lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos y en partes de Europa a propósito de Black Lives Matter, donde fueron jóvenes quienes tomaron muchas de las iniciativas de disputar el uso del espacio público para protestar por el racismo y la violencia policial, y otras causas también como causas ambientales, en el caso de las marchas ambientalistas, lideradas, por ejemplo, por la joven sueca Greta Thunberg, que movilizaron no solo a sectores de la población en Suecia, población joven en Suecia, sino que se convirtieron en un movimiento masivo con liderazgo de jóvenes. Y mientras vemos estos episodios de alta participación política, de movimiento en las calles, de liderazgos juveniles, al mismo tiempo vemos una contraparte donde a nivel electoral parece ser un escenario particularmente distinto. Y acá espero que puedan verlo bien en sus pantallas. Una de las preocupaciones es cómo esta alta participación que tiene que ver, por ejemplo, con movimientos sociales, no necesariamente se transforma en participación electoral tradicional, donde vemos, por ejemplo, los gráficos que están en pantalla son de participación electoral por grupos de edad en Chile. El gráfico que está arriba a la izquierda es de participación electoral en las municipales del año 2012, donde, por ejemplo, jóvenes entre 18 y 19 y en la segunda barra que entre 20 y 24, apenas el 22% de los jóvenes votó en esa elección comparado con un grupo, por ejemplo, entre 65 y 69, donde 65% de la población votó.
Si bien en elecciones posteriores como la presidencial del año 2001, la brecha disminuye cuando, por ejemplo, entre la participación electoral entre el sector, entre jóvenes de 18 y 19 y luego entre 20 y 24 alcanza cerca del 42%, aún así es significativamente menor que los grupos de mayor participación, como por ejemplo nuevamente el grupo de 65 a 69 años, donde 56% de la población votó. Entonces tenemos este patrón de elecciones que en Chile estuvo caracterizado, entre otras cosas, por la transformación de la ley electoral hacia el voto voluntario, donde los jóvenes parecen abandonar el barco de la participación electoral, aunque también vemos algunos quiebres en la tendencia, como por ejemplo el quiebre que hubo el año 2022 cuando Chile votó por el plebiscito constitucional, la propuesta de cambio constitucional, donde la participación electoral entre jóvenes, esta vez con voto obligatorio, sobrepasó el 90%, cerrando la brecha, liberando la participación descriptiva en ese sentido de los grupos de edad, comparado con otros grupos de la población. Em, entonces, lo que nos empezamos a preguntar un poco es, bueno, ¿cuáles son las causas que están explicando que por un lado jóvenes tomen liderazgo y participación en algunas dimensiones de participación política, mientras que en otros parecen estar bastante alejados? Y acá, por supuesto, que estamos hablando de formas de participación distintas, y una de las cosas que queremos discutir es cómo esta especie de desacoplamiento que hay entre ciertos mecanismos tradicionales de representación política y otros procesos que pueden ser liderados o dirigidos a través de formas de socialización e identificación que nos parecen, que pueden parecer más importantes, donde la estructura tradicional parece distante y anclada a formas que no son necesariamente atractivas para a personas más jóvenes. Y si bien esta discusión es parte de investigación paralela que estoy realizando en este momento, quería conectarlo también con, con la pregunta por cuáles son las causas que pueden explicar que ciertos grupos en la sociedad, y particularmente grupos de jóvenes, puedan motivarse y involucrarse en distintos repertorios de participación política. Y es por eso que en esta investigación em, quisimos cambiar un poco el foco un poco el foco de la investigación en sí, donde tradicionalmente mucha de la investigación en jóvenes, a partir de la pregunta por qué los jóvenes participan o por qué no participan, tiene mucho que ver con la diferencia con otras cohortes. Por un lado, con otras generaciones, básicamente, por qué la gente joven hoy participa menos que la gente mayor, es decir, como comparando este mismo periodo, pero a la vez también parece que la gente joven hoy participa menos que la gente joven de antes. Y claro, tenemos muchos factores asociados a formas de cultura política, mecanismos de socialización, a rol de los partidos, que nos ayudan a un poco a explicar estas diferencias. Em, pero parte importante de donde nosotros queremos poner el foco, más que solo comparar entre generaciones o más que solo comparar entre cohortes, la diferencia es cuáles son los factores dentro de los jóvenes que hoy día participan, tratar de entender cuáles son las razones por las cuales algunos participan más que otros y cuáles son las formas en que están participando. Entonces, una de las cosas que para nosotros es fundamental en este proyecto era reconocer que si bien es cierto que aparece una especie de declive en la participación electoral, es decir, gente joven votando menos, participando menos en partidos políticos, pero esta aproximación parece ser mucho más matizada cuando consideramos un repertorio más amplio de actividades políticas. Como por ejemplo yo estaba mencionando antes marchas, movilizaciones y una serie de acciones y actividades que van más allá del hecho de ir a votar, que tienen que ver con eh, sentir cierto compromiso político, por ejemplo, ya sea con marchas, con reuniones públicas, con involucrarse con causas quizás de manera distinta y que, y que no necesariamente tienen un correlato electoral.
Entonces, una de las cuestiones que para nosotros es súper importante es también reconocer esta diversidad del repertorio de lo que consideramos participación política, que no está limitado a la participación electoral solamente. ¿Y qué es lo que la investigación comparada nos ha ido iluminando un poco el camino? Es cómo parte de estas diferencias muchas veces pueden ser leídas tanto en claves de género, de etnicidad o claves socioeconómicas, donde tenemos algunos grupos de la población que se involucran más en ciertas causas, en ciertas formas de participar. Em, por ejemplo, tenemos patrones de participación en elecciones distintos, no consistente, sino condicionado a país y circunstancias particulares, pero hay algunas diferencias importantes que empiezan a aparecer en clave de género, a partir también cuando empezamos a distinguir este repertorio, en clave de etnicidad, quienes participan y quienes son parte de ciertos procesos de toma de decisiones también, y como siempre, una de las variables que permanentemente aparece parte de nuestras explicaciones son las diferencias socioeconómicas y cómo eh, nuestra calidad misma de la democracia parece cuestionada cuando algunos grupos participan más que otros en sociedad. Entonces, cuando estas claves empiezan a aparecer, nos empezamos también a preguntar, bueno, ¿qué pasa con jóvenes y con personas en particular que en posiciones relativamente marginadas o excluidas de las formas de participación tradicional? ¿Qué pasa con sus mecanismos de participación e involucramiento en procesos políticos? Y acá viene una pregunta que para mí era súper importante, que lo empezamos a trabajar a partir de discusión con las personas con discapacidad, donde gran parte de la investigación comparada em, tiene mucho que ver con el proceso, con entender las brechas entre personas con discapacidad y la población general, donde la concepción tradicional es que las personas con discapacidad, a partir de un marco de interpretación bastante individual y físico de lo que implica la discapacidad, básicamente concebirla a partir de la carencia, se esperaría que personas con discapacidad tengan menos involucramiento en actividades políticas. Em, y en general, investigación tendía a coincidir con esto, donde, por ejemplo, con datos europeos o datos de Estados Unidos, eh, la part- el, el reporte de involucramiento y participación electoral tiende a ser más baja. Básicamente, personas con discapacidad votan menos. Y tenemos muchas explicaciones que pueden estar asociadas a eso. Por ejemplo, dificultades con la movilidad, puede ser las dificultades del acceso a la información, el menor involucramiento en la membresía partidaria a partir de las mismas restricciones que los partidos imponen, la ausencia de espacios consistentes de participación y por tanto parece bastante evidente cuando lo posicionamos como tal que puede ser grupos con discapacidad que enfrenten estas dificultades y que por tanto eh, terminen siendo alejados de los mecanismos de participación tradicional y dominante cuando pensamos en expresiones políticas. Eh, Sin embargo, nos empezamos también a preguntar, bueno, ¿es la única forma de concebir ciertas discapacidades, la manera en que pensamos sobre por qué la gente se involucra? Y la verdad es que tenemos muchas más razones también para pensar que esto puede ser distinto. Y por ejemplo, hay investigación aplicada tanto cuantitativa como cualitativa, donde damos cuenta de por qué, por ejemplo, eh, personas con discapacidad reportan mayores niveles de interés en actividades políticas y de involucramiento en las campañas. Es decir, formas de movilización específica e interés en política em, que tienen mucho que ver no solo con la participación electoral, sino con otras formas de participación que van más allá de estar presente en las urnas de votación en el día de la elección. Y
Y, por ejemplo, cuando empezamos a indagar un poco más en las causas, especialmente a partir de la investigación cualitativa, parece ser eh, que muchas de las razones, efectivamente, que personas con discapacidad encuentran una búsqueda, eh, o sea, están en la búsqueda de formas de participación que van más allá de la participación electoral. Sin embargo, encuentran dificultades consistentemente. Y acá una de las cuestiones que nos empezamos a preguntar, como, bueno, ¿cuáles son los potenciales factores? Em, es que la verdad la investigación comparada, publicada hasta el momento, nos dice bastante poco. Y en general es porque, por un lado, tenemos dificultades en entender la complejidad asociada a las discapacidades, donde metemos todo bajo un mismo saco, categorías que no son particularmente útiles para entender las diferencias. Y al mismo tiempo tenemos el problema de las actividades, que básicamente gran parte de la investigación concentrándose solo en participación electoral en forma limitada, eh, tampoco nos dice mucho más allá de la sutileza. Y nosotros acá empezamos a preguntarnos, bueno, a partir de la constitución de los movimientos y movilizaciones de personas con discapacidad, ¿cómo hay ciertos factores que empiezan a aparecer que pueden ayudarnos a entender por qué la gente se moviliza o por qué se involucra. Y acá la idea de la pertenencia a un colectivo em, aparece como una de las potenciales razones que nosotros empezamos a masticar de, bueno, puede ser que acá hay algo que nos ayude a explicar eh, por qué personas con discapacidad pueden sentir que hay una causa que vale la pena, que hay maneras de organización que pueden ayudar al proceso y que no solo son causas que se conciben de manera individual, sino que se conciben a partir de la experiencia conjunta, de una experiencia vivida como parte de un colectivo. Y por tanto se procesa a partir de la membresía a una comunidad que experimenta una lucha conjunta contra ciertas formas de discriminación. Y cuando empezamos a hacer este análisis, también nos preguntamos, bueno, ¿hay grupos en particular que han experimentado una alta movilización política a partir de las formas de identificación con discapacidad como formas de identificación a partir de discapacidades en general procesadas de manera distinta? Y acá una de las dificultades es que en general cuando hablamos de discapacidades, como comentaba antes, metemos todo en el mismo saco, pero la verdad es que tenemos formas distintas de concebir ciertas formas. Y en este caso, las identidades sordas constituyen como tal una manera que para nosotros es particularmente distinta. Y acá quiero ser súper claro en cómo concebimos las identidades sordas. Y es que tiene mucho que ver con derechos lingüísticos e identidades culturales. ¿Y por qué son particularmente distintas? Eh, Porque lo que caracteriza a las comunidades sordas, por ejemplo, no es una concepción de la discapacidad a partir de un déficit o em, un impedimento físico, sino a partir de una condición cultural que es el uso compartido de un lenguaje y una comunidad que constituye una forma de identidad. Entonces, em, la experiencia de las personas sordas tiene más que ver muchas veces no con esta constitución de su vida como personas sordas a partir de una carencia, sino de una identidad política, una identidad comunitaria que busca ser reconocida. Por ejemplo, cómo experimentan esta discriminación que nosotros identificamos, por ejemplo, no ser ofrecidos por un intérprete en lengua de señas o no tener acceso a la información en lengua de señas. Y las comunidades sordas en distintos lugares del mundo han sido lo suficientemente capaces de organizar movimientos políticos para defender estos derechos como comunidades lingüísticas. Entonces, esta
experiencia de ciudadanía compartida a partir de esta lengua común, que son las lenguas de señas, eh, se han constituido como formas de organización particular de las comunidades sordas y no solamente a partir de la carencia. Por ejemplo, una de las campañas que fue particularmente importante durante la pandemia en el Reino Unido fue la campaña ¿Dónde está el intérprete? Que era una respuesta y una demanda a la ausencia de interpretación en lengua de señas a los comunicados oficiales durante la pandemia del COVID-19 y a los mensajes de gobierno al respecto. Entonces era bueno, cómo esta comunidad que hoy día en el Reino Unido al menos tiene un reconocimiento jurídico a partir del reconocimiento de la lengua de señas como em, uno de los lenguajes comunes al país, básicamente de la misma manera que el inglés, el escocés, el galés, la lengua de señas es considerada una de las lenguas en el Reino Unido, con estatus diferenciado a partir de las distintas naciones constituyentes. No tiene el mismo estatus en Inglaterra que en Escocia, pero se reconoce como parte, como se reconoce como parte del repertorio de los lenguajes comunes. Em, Al mismo tiempo, hemos visto campañas, por ejemplo, acá en el Reino Unido, para el reconocimiento de la lengua de señas como uno de los lenguajes válidos para la toma de exámenes en la escuela y en especial para los procesos de transición hacia la adultez y hacia la educación formal universitaria. Entonces, acá lo que tenemos es la conceptualización de una forma de identidad colectiva que al parecer funciona como un precursor de participación política. Básicamente, una comunidad que a partir de una lengua común, que a partir del reconocimiento de prácticas culturales, se reconoce como parte de esta identidad, constituida por lenguaje, comunidades, grupos sociales, redes, constituyen esta forma de identidad y que no y que sobrepasa la idea de una carencia o una restricción auditiva, sino es vivida a partir de la clave de una identidad cultural compartida. Entonces, por eso nosotros creemos que ciertas características específicas de las poblaciones sordas pueden ser concebidas como un factor para explicar el involucramiento en participación política. Y acá la primera variable que para nosotros es muy importante es la idea de la identidad de grupo. Y esta identidad de grupo que está muy presente en los trabajos fundamentales de Verbaine en la disciplina, tiene que ver con el reconocimiento de una membresía. Básicamente, soy parte de una comunidad, y en este caso la idea de ser sordo, em, no solamente a partir de una restricción auditiva, sino como parte de una identidad. Un involucramiento psicológico que sea asociado a partir de la idea de el reconocimiento de una desventaja, pero a la vez lo que es fundamental es la iniciativa de formar acciones colectivas. Entonces, esta identidad de grupo se convierte potencialmente en uno de los factores que nos ayudaría a explicar por qué poblaciones sordas serían más factibles de involucrarse en formas de participación política. Em, y esto lo hemos visto en otros grupos en general, mucho a partir de investigación cualitativa, como la idea de como una suerte compartida, suerte como una especie de destino, mejor, traducir, como un destino compartido, donde hay una experiencia común o circunstancias comunes que crean incentivos para que la gente se organice de manera colectiva. La segunda forma que para nosotros era muy importante tenía que ver eh, con las interacciones, con las redes. Y acá lo que parece, lo que parece importante para nosotros es entender no necesariamente la idea de cuántos amigos tienen, sino la manera en que la gente se siente, la manera en que la gente es parte de una comunidad sorda a partir de interacciones con otros políticamente significativos. ¿Y con qué nos referimos? Básicamente,
eh, que las interacciones con otros miembros de la comunidad validan y refuerzan el sentimiento de adscripción a parte de esta comunidad. Entonces, por un lado tenemos, como comentaba antes, la identificación con ciertas formas de con la identificación como parte de una comunidad y a la vez el mecanismo de participación que es la membresía de las relaciones y las interacciones con otros políticamente significativos. Entonces, a partir de estas dos dimensiones, nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando con jóvenes sordos en el Reino Unido? Que puede ser una historia importante de contar y de analizar. Y por eso nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo es que jóvenes sordos se involucran de manera, cómo se involucran en política? Y esto fue parte de una investigación un estudio longitudinal que fue dirigido por eh, el Departamento de Trabajo Social en la Universidad de Manchester, donde reclutamos a 163 jóvenes que respondieron la encuesta durante 3 años y que al momento de iniciar el estudio tenían entre 16 o 19 años y que vivían en Inglaterra, Escocia o Gales, básicamente en Gran Bretaña, y que por cuestión de cobertura no incluye Irlanda del Norte. Entonces no es un estudio de todo el Reino Unido. Y hicimos este estudio ofreciendo la encuesta en 5 formatos distintos, que básicamente los jóvenes tenían la posibilidad de escoger con qué versión se sentían más cómodos, si en inglés o en galés escrito, si la versión, la versión en lengua de señas o la versión de inglés o galés con apoyo de lengua de señas. Básicamente tenemos estas versiones solo texto, versión solo video o versión texto y video al mismo tiempo. Y fuimos, si bien los números parecen relativamente bajos, y en especial dada la ambición inicial, también hay que reconocer que es un sector demográfico que es bastante difícil de alcanzar y muy difícil de reclutar para este tipo de estudios. Entonces, si bien los números parecen bajos, tenemos al menos tenemos la convicción de que hicimos lo mejor que pudimos reclutando un grupo que es bastante difícil de alcanzar y que además representa un porcentaje importante de todas formas. Además, tenemos datos para 3 años, entonces eso también nos ayuda a tener un poco más de análisis robusto. ¿Y cómo hicimos esto? Para comparar con la población general, usamos datos de estudios comparados como el European Social Survey en las olas 7 y 9, 3 olas en el Reino Unido, para poder comparar más o menos un tamaño sustantivo de la población. Comparamos datos también con la Community Life Survey del Reino Unido, no, que es solo Inglaterra, perdón. Em, en población general, en similar grupo de edad, 16 y 19 años, y que también declaran no tener ninguna forma de discapacidad o limitación. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue, primero, reportar las formas de participación de nuestra muestra, de nuestro estudio, y luego compararlo con la población general en el país. ¿Y qué es lo que tenemos? En general, en términos de la participación, de los datos descriptivos de la participación política entre jóvenes sordos en el Reino Unido, es que hay formas de participación, reconocemos un amplio espectro de formas de participación. Como es una población que su gran mayoría todavía no tiene derecho a voto, no incluimos participación electoral, pero incluimos 8 formas distintas de participación política que son habituales en este tipo de encuestas. Tenemos, por ejemplo, contactar a un representante político, que en la encuesta se refiere particularmente a representantes al Parlamento británico o al Parlamento escocés, en el caso de Escocia, que son 13% de nuestra muestra, participar en alguna reunión, 29%, usar un pin, un sticker, no sé cómo le llaman en México, pero básicamente una chapita, un botón con alguna causa, participar en alguna marcha, en las calles, un 12%, la que menos reportan,
boicotear un producto por razones éticas o políticas, o comprar productos por razones éticas o políticas, 35%, participar en voluntariado es 46%, y las dos que reportan mayores niveles de participación son firmar peticiones con 68% y compartir publicaciones en línea con 67%. Entonces nos vemos que hay distintas formas que reconocemos de participación política, donde algunas son bastante más populares que otras y algunas son bastante escasas, como por ejemplo contactar a un representante o participar en marchas. Cuando lo comparamos con la población general, que era la población que comentaba a propósito de las encuestas de la Community Life Survey y el European Social Survey, em, acá tenemos un gráfico que nos compara las diferencias de los niveles de participación y que reporta em, el tamaño de las diferencias. Básicamente, para interpretarlo, comparamos, hicimos un match de la población donde lo que, lo que buscamos fue no solamente comparar las proporciones las proporciones reportadas de participación, sino hacer un pareo que nos permitiera decir, componer muestras de tamaño con características similares, básicamente misma representación de género, de regiones dentro del país, de condición socioeconómica, de origen étnico, em, y de nivel educativo alcanzado al momento de la encuesta. Entonces, básicamente, lo que tenemos fue, bueno, ¿cómo hacemos que estas dos muestras se parezcan lo más posible para tratar de usar el, el estudio de Reddy y los jóvenes sordos como variable explicativa? Y lo que empezamos a encontrar es que efectivamente tenemos diferencias reportadas en la participación. Tenemos cuando comparamos con el Community Life Survey, por ejemplo, los jóvenes sordos de nuestro estudio reportan mayores niveles de participación. También reportan mayores niveles de participación al firmar peticiones o compartir publicaciones en línea, que nos dan cuenta de estas formas de participación diferenciada en general. Em, También reportamos distintos niveles de participación en otras actividades, como participar en alguna marcha o reunión, que ahí tuvimos que hacer un ajuste en las preguntas a partir de cómo están fraseadas, pero básicamente los jóvenes sordos tienen mayor probabilidad tanto de participar en reuniones políticas como de participar en marchas. Usar un pin, un botón, con apoyo a una causa, de boicotear algún producto o de comprar algún producto a partir de razones éticas o políticas. Y sin embargo, donde no encontramos diferencia en ningún caso es a partir de las diferencias en participar en voluntariado. Pero en todas las demás sí parece que jóvenes sordos son más factibles o más probables de demostrar niveles de participación que la población general. Ahora, lo que hicimos también finalmente fue tratar de condensar las distintas formas de participación en escalas un poco más simplificadas de cómo medimos la participación política. Y las 8 preguntas las condensamos en 3 factores binarios, ya sea 0 o 1, usando análisis de componentes principales y después consistencia interna. Y tenemos tres formas de participación que condensamos. Una que es el activismo de contacto, que incluye firmar una petición o compartir mensajes en línea sobre causas o campañas políticas de interés, que eh, lo conceptualizamos a partir de las acciones orientadas a em, aumentar la percepción o la comunicación sobre alguna causa con audiencias generales, que lo consideramos de alta relativa consistencia interna. Tenemos el activismo colectivo, que tiene que ver con el compromiso con causas en el espacio público
Y acá estas causas pueden ser de distinto tipo. Pueden ser asistir a reuniones públicas, asistir a marchas, protestas o concentraciones, usar un botón de campaña, un, comprar o boicotear un producto ético por razones éticas, políticas o ambientales, y participación en voluntariado en consejos estudiantiles, y finalmente la que dejamos por sí sola porque básicamente creemos que es significativamente distinta es que escriban o escriban o contacten a sus representantes en el Parlamento. Que de hecho, cuando las tratábamos de concepto, de reducir y a ver si lo convertíamos en uno de las variables sumando los otros factores, en verdad, consistentemente teníamos reportes diciendo esta es distinta, habla de patrones distintos de participación y que tiene que ver efectivamente con formas tradicionales más institucionales de mecanismos de representación. Ahora, los factores que habíamos discutido antes, ¿cómo influyen en la participación? Y la verdad es que dejando de lado la población general y enfocándonos solamente en la población de los jóvenes sordos, efectivamente nos damos cuenta que los mecanismos de identificación como parte de la comunidad sorda, que hemos detectado que convertimos en variable, la operacionalizamos, y además la pertenencia a los mecanismos de redes, inciden de manera significativa en el activismo de contacto. Básicamente la idea de llamar la atención de la población general sobre un hecho en particular. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con 18 puntos más probables de participar en formas de activismo de contacto cuando tienen amigos sordos, y más de 15 puntos porcentuales de aumento de la probabilidad de participar en este activismo de contacto cuando se identifican como sordos, en comparación con otras categorías más audiológicas y no comunitarias. Y en términos del activismo colectivo, también la identificación es importante para participar en causas políticas, en las causas que mencionamos, pero no necesariamente en la existencia de las redes. Y el activismo institucional, es decir, básicamente contactar a sus representantes del Parlamento, no parece ser explicado ni por las amistades ni por la identificación con mecanismos de la comunidad sorda. Entonces, un poco ya cerrando esta presentación, estos resultados nos cuentan un poco una historia bastante distinta a los mecanismos de participación tradicional, tanto entre jóvenes eh, como los mecanismos de participación de las personas con discapacidad. Y es que encontramos que jóvenes sordos reportan mayores niveles de participación política que sus pares de la misma edad cuando analizamos este repertorio amplio de acciones políticas y las comparamos a partir de de los distintos factores que analizamos, que era el activismo colectivo, el institucional y el de contacto. Básicamente en las 8 formas, con la sola excepción del voluntariado, encontramos que los jóvenes sordos sí participan más que la población oyente de la misma edad. Y eso una, quiebra la manera tradicionalmente donde concebíamos por qué las personas participan en política o no. Es decir, nuestra propuesta es dejar de concebir las discapacidades como formas de carencia o de restricción y concebirlas de manera más social y colectiva a partir de un marco de comprensión distinto que involucre estas otras formas de constitución de las identidades. Eh, y es por esto que nosotros proponemos que son las identificaciones como parte del colectivo y las pertenencias las que nos ayudan a entender por qué los jóvenes sordos son más probables de involucrarse con distintas causas políticas. Porque tenemos acá un mecanismo que es y la identificación como parte de un colectivo. Es decir, este mecanismo que es el reconocimiento de este vínculo, el reconocimiento de una situación de desventaja o de discriminación, y a la vez la voluntad de iniciar mecanismos colectivos de resolución. Y por otro lado, el involucramiento con otros políticamente significativos que parecen ser factores explicativos de mayores niveles de participación política entre la población sorda, y que por tanto creemos que em, son importantes de resaltar para explicar por qué esta población sí puede reportar mayores niveles de involucramiento.
en los distintos repertorios que hemos definido. Y tratando de tomar un paso hacia atrás y mirar de nuevo como la película un poco más grande, eh, nos vuelve a preguntar, bueno, cuáles son las implicancias para la población general? Em, y, por, y pensando en la población general en particular, como, ¿cómo podemos lograr nuevamente a partir de estos hallazgos que jóvenes puedan sentirse involucrados y participar políticamente? Y yo creo que acá tenemos una idea muy importante, que la participación no depende solamente de los recursos institucionales, ni la participación dentro de ciertas redes formales o electorales, sino también de los mecanismos de construcción de identidades colectivas y de las redes de apoyo social. Es decir, nosotros creemos que la participación entre jóvenes puede ser más alta cuando se percibe que es relevante para la comunidad de pertenencia y para los otros, es decir, los otros como personas políticamente importantes para nosotros. Eh, y acá es importante, es importante considerar cómo construimos este motor político de la identidad colectiva. Y yo creo que es importante resaltar que las identidades compartidas sugieren que el reconocimiento de estas formas de una causa común pueden fomentar la participación a partir de la experiencia vivida, em, que no es dada, sino construida de manera colectiva. Al mismo tiempo nos habla un poco de la diversidad que encontramos dentro de la población juvenil y cómo vamos encontrando ciertas causas que parecen ser importantes para entender por qué algunos participan más que otros. Y nos abre también, nos pone una alerta de decir, bueno, cuando hablamos, ¿qué decimos cuando hablamos de la población joven? Porque si bien es cierto que hay ciertos patrones de movilización y ciertos patrones de desmovilización política al mismo tiempo, que no son los que están, que son algunos que parecen estar fuera de las redes formales, em, también hay suficiente diversidad interna para poder entender que hay muchos conjuntos con trayectorias políticas bastante diferenciadas. Y lo que es importante es reconocer la variedad de las posibilidades de la agencia política activa, donde la participación política puede alimentar y reconstituir estos mecanismos de identificación y estas formas de construcción de redes también. Em, sin más que agregar y esperando que la presentación haya sido de su interés, le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias.